Estamos tratando de explotar entonces la energía eólica, por un lado. Ahí ya hay inversiones y hay otras inversiones que se han propuesto. Tenemos por otro lado que el combustible, por ejemplo el petróleo ha subido y entonces las plantas que tenemos instaladas son de altísimo consumo, pero son las plantas que suplen el servicio en la hora del rush, en la hora en lo que el cliente no tiene cómo abastecerse. Pero resulta además que tenemos ahora entonces una alternativa que es el poder entonces cambiar la matriz a gas natural. Ese escenario que tenemos hoy día, vamos a tratarlo entonces en el próximo segmento para ir tratando de arrojar luz y ver cómo vamos a plantear los horarios para que la gente pueda planificarse sobre esa base. Vamos a la pausa. Mi tanque lo limpio con cloro y lo tapo bien. Y yo me encargo de limpiar el patio y eliminar todo. Continuamos con los poderes. Para los que sintonizan ahora, estamos hablando con José Antonio van der Holst Silverio, PhD, consultor sistémico en electricidad, miembro de la Academia de Ciencia de República Dominicana. Doctor, le había planteado entonces, como los nuevos tiempos, a mi escaso conocimiento, que nosotros, República Dominicana, las autoridades deben garantizar no solamente la capacidad instalada, sino la capacidad de que pueda dar el servicio y que la gente pueda desenvolverse en sus casas. Entonces, ¿qué es lo que se propone hoy día? Bueno, energía eólica, se propone cambiar las matrices de los combustibles en lugar de petróleo, gas natural, y también entonces se plantea la posibilidad de plantas a carbón. Todo el mundo sabe que las plantas a carbón en donde se instalan generan grandes enfermedades, enfermedades pulmonares regularmente, de cáncer y todas esas enfermedades que generan el hollín que sale hacia el cielo, hacia la parte de la biosfera. Entonces, ¿esa es la alternativa de este tiempo? ¿O eso sigue siendo el chip anterior? Ese es exactamente el chip anterior. ¿Cómo modificamos con el nuevo chip? Yo le decía que la industria eléctrica se pagaba principalmente las tarifas en función de la economía de escala de la generación. Eso es lo que daba los precios. Cuando te hablo de economía de escala, se refiere a producir mucha. Mientras más produce, mientras más demanda hay, más barato. Los costos disminuyen. Los costos disminuyen. Bien. Ese era el círculo virtuoso que existía hasta el 72. Bien. Pero después que se perdió la garantía de la energía barata, entonces apareció la garantía de la información barata, y es con la garantía de la información barata que se puede desarrollar un mercado minorista de electricidad vibrante. ¿Y cómo usted va a disminuir los costos con información, con tecnología y no con energía? Sí, lo que estoy variando en realidad es dándole poder al cliente para que pueda tomar decisiones. Bien. En el esquema tradicional, la autoridad o los generadores después decidía por todo el mundo. Entiendo. Ahora, las tecnologías de información le van a permitir a cada persona ir a donde el detallista de electricidad competidor que más le convenga para hacer un plan de compra de electricidad, que sí puede involucrar a lo mejor generación a base de gas natural, como usted menciona, o a base de energía eólica o lo que sea. Pero también ese cliente va a poder seguir teniendo sus inversores, seguir teniendo su propio autoabastecimiento, y ahí es donde viene la verdad de la imposibilidad de la garantía de la energía barata. Este es el punto crucial. Bien.
para que los precios de la matriz usando carbón se garanticen que realmente sea barato, habrá que esperar 25 o 30 Ay, años santísimo. para poder confirmar eso. Porque, Ay, santísimo. ahora, ¿qué está sucediendo? Para poderlo medir Para poder saber, estadísticamente. para poder saber que se cumplió, de que realmente estábamos invirtiendo para una matriz barata. Sí. Pero ¿qué es lo que ha venido sucediendo? Lo que ha venido sucediendo es que los paneles solares, año tras año, se están haciendo cada vez más baratos. O sea, estamos con una economía de escala de fabricación, no de producción. Bien. Entonces, en la medida en que alguien hace un contrato por mí, en un mundo donde ya yo puedo tener esa decisión, yo puedo hacer esa decisión de qué es lo que quiero invertir, si quiero invertir en comprar paneles solares o si quiero comprar una parte de electricidad mía en gas natural o una parte de electricidad en carbón. Bien. Y hago una mezcla con el propósito de tratar de curarme en salud. Entonces, en ese momento, yo puedo irme dando cuenta y haciendo contratos con el suplidor, comercializador, con el que yo tengo contrato, y hasta pudiera hacer contrato con más de un comercializador de electricidad al detalle. Esos comercializadores, cuando reúnen todos los contratos que tienen con sus clientes, tienen una imagen clara de en qué deben invertir. En vez de que quien inicie la decisión sea un sabelotodo, Sí. que no sabe lo que va a pasar dentro no solo de 40, 30, 40 años, no sabe qué va a pasar en 6 meses. ¿Y por qué no sabe qué va a pasar en 6 meses? Porque lo hemos estado viviendo, el presupuesto de la República Dominicana ha estado cambiando año tras año, 2 veces por lo menos al año, Sí. porque no se sabe cuánto es que va a costar la energía. Porque hay un complementario en junio, porque entonces ahora resulta que tenemos que pagar $1.000 millones en subsidio Sí. de la energía eléctrica. Sí. Déjame explicarte, voy a pasar a ese punto que, Sí. que es importantísimo. Crucial. Crucial. Ese tema del subsidio es un círculo vicioso que nace de lo siguiente. No nace solo porque se roban la luz, ese es un componente importante. Nace porque queremos vender la electricidad a un precio que sea razonable. Pero detrás de eso se esconde de que entonces a ese precio que se está vendiendo no sirve para pagarle todo a los generadores. Entonces, cuando eso sucede, los generadores se convierten en bancos, porque sus contratos tienen intereses del 16%, 12%, 18%. O sea, si no me pagas a tiempo, Sí, te cobro intereses te cobro sobre interés mi deuda. sobre la deuda, Anda, y entonces ese es un negocio Redondo. Entonces, por eso es que se forma ese círculo, otro círculo vicioso, que yo le decía, que Sí. esos círculos viciosos se refuerzan entre sí y hacen de que la bola de nieve se haga cada vez más grande. Hombre. O sea, por eso tenemos lo que estamos viviendo hoy día, como te decía, fuera de Sí. cámara. Lo que nosotros estamos viviendo es algo que viene repitiéndose desde que entraron los generadores privados. O sea, pasa un tiempo en que no se le paga todo, se acumula la deuda, al acumularse la deuda, entonces el generador tiene el potencial de reclamar, entonces a nivel sistémico empiezan a dejar de comprar combustible, y eso se hace de que no se tenga capacidad para generar dentro de un tiempecito, porque se acaba el combustible y esa planta no está disponible, y así sucesivamente. O sea, es como un negocio, como funcionan los colmados malos. Pero tenemos un problema adicional a ese, y es que hay una alta cantidad de combustible que se le exonera, pero inclusive hay gente que vende la planta y sigue recibiendo el combustible exonerado. O sea, hay que pagarle su combustible exonerado, pero bueno, en España, por ejemplo, Sí. existe una ley en la que todos los edificios nuevos deben colocar paneles solares para ser autosuficientes.
¿Eso pudiera funcionar en República Dominicana o habrá que implantarlo en un momento determinado? Bueno, en España la última noticia es que la gente que estaban en el negocio de las renovables están teniendo muchas dificultades con el cambio de gobierno. Pero en España hay un problema similar, aunque no exactamente igual, pero la esencia es la misma. En España ahora mismo hay algo que le llaman el déficit de tarifa. Y el déficit de tarifa es este mismo proceso de que a los generadores no se le paga la cantidad total que generan y entonces se mete en una cuenta a ser pagada a futuro. Y en España eso tiene ya una cuenta que va acumulada que a los españoles le deben a los generadores por 15 años ya, una cantidad grandísima. O sea, que, no hay, se va a convertir en impagable la deuda. Sí, ese déficit de tarifa es igual. Y en Puerto Rico es lo mismo. En Puerto Rico ponen los precios a nivel popular cuando dicen, no, los precios no van a subir porque aunque el petróleo haya subido, pero es que lo dejan, no lo traspasan de una vez. Pero entonces salta y entonces se vuelve no una cuenta del consumidor directamente, pero sí una cuenta del contribuyente, porque entonces pasa a deuda externa y al pasar a deuda externa, los mismos clientes sanos son los mismos que pagan otra vez ese dinero, pero con réditos superiores. El esquema, en el año 2011, yo escribí un artículo, mi primer artículo en acento.com.do, cuyo título era Desconectemos el presupuesto del sector eléctrico. Y la idea era hacer de que definitivamente lo que los generadores producen se cobre inmediatamente, haciendo un cambio como el que ya yo le estaba mencionando, de crear un mercado de electricidad vibrante, del cual nosotros en la República Dominicana hemos tenido la oportunidad de desarrollarlo para crear riqueza. Esa es la propuesta, o sea, nosotros reorganizar nuestro sector eléctrico para que nos olvidemos del problema de los apagones. Tres puntos fundamentales para reordenarlo. Yo quiero me gustaría que usted me dijera. ¿Cuál sería el primer punto para comenzar ese proceso? El primer punto para ese proceso es entender que nuestro problema en términos generales es un problema internacional. Y por eso es que, al ser un problema internacional, es realmente la organización de la industria eléctrica como un todo. La industria eléctrica tradicional, la del chip, antes de 1972, era una industria verticalmente integrada. Cuando en los años 90 en Estados Unidos hacen una reestructuración de la industria eléctrica, en Chile le hicieron antes y en Inglaterra también, se quedan con muchísimas de las ideas de la industria vieja y separan lo que es la transmisión de la distribución. Ese es un error arquitectónico en el desarrollo de la industria. Eso no se debe separar en cualquier área geográfica porque en la medida que los consumos empiezan a ser activos, porque la distribución uno podría decir, mira, sí, tú puedes separar la distribución porque no hay generación en la demanda, pero el nuevo modelo es que en la demanda hay generación y queremos aprovechar para hacer un mercado. Entonces, ese no es un punto modular de romper el sistema. Ahí se crean unos líos porque el voltaje por aquí, por allá, o sea, es mejor mantener eso. Las distribuidoras, el punto fundamental entonces que sigue a eso es que las distribuidoras hay que separarlas en sus dos elementos fundamentales. El transporte de la electricidad al detalle que se le pega a la transmisión en un área geográfica y la comercialización de electricidad al detalle que entonces se va a pegar con la comercialización de electricidad al por mayor. Mientras las redes, nosotros en ningún sistema del mundo usted quiere tener competencia de redes, de que le dupliquen los alambres, porque eso no tiene sentido. En la comercialización de electricidad, la generación, la venta y comercialización de electricidad al detalle
y la producción y consumo de los clientes finales, esa es una cadena de valor que debe irse al mercado libre, bien diseñado, no un mercado libre